Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, conversando sobre un nuevo informe que ha detectado y ha revelado nuevos mercenarios cubanos dentro de Rusia, combatiendo en esa invasión de Rusia a Ucrania. Para hablar de este tema, de lo nuevo que ha salido en este informe, de esa presencia de mercenarios cubanos allí, que ahora se encuentran detenidos por el ejército ucraniano, y el conflicto en el que se ha asumido Rusia recientemente con este asunto de los drones en espacio aéreo europeo. Voy a estar conversando sobre estos temas interesantes de actualidad con el profesor Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, un experto en temas de Europa y América Latina, un conocedor de este tema, alguien que ha pisado suelo ucraniano y conoce muy bien lo que está pasando allí. Profesor, un placer tenerle aquí en el programa Ni Más Ni Menos. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Cuénteme un poco a modo de información y de ponernos al día con lo que pudiera estar pasando con estos mercenarios cubanos dentro, ahora mismo en posesión del ejército ucraniano, detenidos. Pero son estos mercenarios cubanos que se alistaron para defender un tipo de causa que no era suya. Es para defender una causa alimentaria, diría yo, de la crisis económica en la que se enfrenta sumida pues toda la isla, y estos cubanos tomaron la decisión de ponerle un precio a sus vidas en esa guerra. Cuénteme un poco, ya van 3 detenidos por el ejército de Ucrania. ¿Qué se puede esperar allí con estas personas? Muchas familias desconocen su paradero, están totalmente preocupados. Sí, mira, como bien dijiste, esto es un nuevo informe que ha salido sobre la presencia de tropas cubanas en Rusia, pero esto no es un tema tan nuevo. Yo de hecho di una charla, una conferencia, entrevista hace más de 2 años o casi 2 años sobre este tema, cuando empezaban a surgir ya no solo noticias, bueno, yo estando en Ucrania, conociendo el tema de los cubanos allá, del cual tomaba un interés personal también porque soy cubano, ¿no? Entonces, más allá de analizar el tema, y fui uno de los primeros que di entrevistas sobre esta situación. Aquí lo importante es primero que nada que el gobierno cubano es no solo cómplice, pero el arquitecto de mandar a estas tropas a Rusia. Esta idea, de hecho, cuando yo di estas entrevistas, el gobierno cubano salió desmintiendo que no estaba pasando nada, dijeron que arrestaron a alguna gente en Cuba de tráfico, pero era todo mentira. Al final, y ya hoy al final, básicamente, se ha salido finalmente a la luz pública a través de los años, donde mandan vuelos llenos a Moscú, y de ahí van a ciertos lugares a entrenar y eventualmente van al frente. Se estima, para ponerlo en contexto, que desde el principio, debemos decir, yo te diría que esta fase de la guerra, la invasión completa hace 3 años y medio, la guerra de verdad empezó en 2014, pero esta de 3 años y medio, pero que en los últimos 2, 3 años ha habido unos 20.000 cubanos, tropas cubanas peleando del lado ruso. La otra cosa importante acá es que el gobierno cubano está ganando millones de dólares con esto, ¿no? Porque cada soldado, Ellos dicen desconocen de este claro, tipo de negocios. cuando yo di las Necesariamente entrevistas deben de esta, conocerlo. sin duda, no cabe la mínima duda. Cuando yo di la entrevista aquella originalmente, pues bueno, se salieron mintiendo, y eso después se cubrió en algunos canales, después lo hizo en inglés también, y hubieron otras personas que alzaron esa voz también. Pero eso sin duda hoy en día, mira, no salen 20.000 soldados cubanos de Cuba a Rusia sin que el gobierno cubano no lo sepa, y mucho menos el gobierno cubano hace esto porque cobra dinero y porque le está repagando a Rusia cantidad de dinero que reciben en petróleo ruso, en ayuda rusa, etcétera. Pero también aquí es importante destacar que si bien hay algunos que son engañados porque piensan que están en construcción, yo creo que hoy en día la mayoría de la gente va y sabe que va para la guerra. Tenemos declaraciones de uno de los detenidos por el ejército de Ucrania, y luego este es el tercer detenido por el ejército ucraniano, y quiero que luego me digas cuáles son las posibilidades que tienen estos mercenarios cubanos ahí dentro. ¿Qué le podrías esperar? Porque hay familiares que quisieran saber si van a ser regresados en algún momento a su país de origen. Vamos a ver estas declaraciones. Soy ciudadano cubano, y lo único que quería era trabajar, ganar dinero, tener una vida tranquila con mi esposa,
caminar por un país libre sin que la policía me azotara, ni me pidiera documentos, ni me deportara. Fui lanzado como carne de cañón por ir a pelear una guerra que no era mía. Después que me prometieron de llevarme como trabajador, como trabajo, no como carne de cañón a una primera línea donde muchos compañeros míos murieron y donde yo no morí por milagro de Dios o por suerte del destino. La hermana de este detenido, pues en redes sociales, profesor Eric de la Fuente, que tenemos las declaraciones de ella, pues está pidiendo una señal de vida de su hermano. Quiere saber si le pudieran devolver a su hermano a Cuba. ¿Qué posibilidades hay en realidad de que esto ocurra? Ahorita vamos a poner las declaraciones de la hermana de Arbeláez. Mira, si a él no lo capturaron armado, porque la ley ucraniana si te capturan armado, ahí es mucho más complicado. Si a él no lo capturaron armado, las posibilidades que pueda, vaya, que va a salir bien son relativamente buenas. Una de las cosas que en Ucrania a los soldados capturados y especialmente algunos de estos que capturan que son civiles, etcétera, pues bueno, los interrogan, obviamente los tienen encarcelados, etcétera, pero no son torturados, no reciben golpizas, este tipo de cosas. Especialmente lo que más están buscando de ellos es saber y cooperar en la información, cómo fueron reclutados, por dónde salieron, no solo, obviamente, aunque hayan salido por Moscú, ¿qué pasó? Entrenaron en Ryazan, en una ciudad rusa donde hay muchas bases de entrenamiento o escuelas militares, dónde más fueron, en qué campamento, cómo llegaron. Yo creo que lo más importante para ellos es cooperar con el ejército, con la inteligencia ucraniana para dejarles saber cómo fue esta operación, porque a los ucranianos no le interesa matar a un cubano y de hecho tratan bastante bien a sus soldados, pero claro que le interesa la información. Y yo quiero, mira, como cubano uno dice, bueno, el pobre lo llevaron, yo no sé el caso de él individualmente, sí he visto sus declaraciones y así lo había visto, etcétera, pero muchos sabían que iban a la guerra. No, yo no quiero Total, no quiero tomar este Totalmente de caso acuerdo porque no porque conozco hay este caso. testimonios de familiares que lo han afirmado. En entrevistas de familiares al Diario de las Américas yo leí que la esposa de uno de estos mercenarios cubanos, que está desaparecido, por cierto, no estaba engañada, ellos no estaban engañados. Ellos sí Claro, fueron a la guerra porque necesitaban esos $2.000 al mes. Estas claro. son imágenes que estamos viendo, el de las reclutadoras de estos mercenarios cubanos. Allí ellas pues le hacen el proceso de prepararlos. Bueno, tenemos a la hermana de Ernesto Michel Pérez, las declaraciones de ella haciendo ese pedido que le estaba preguntando, profesor, qué podría pasarles y cómo podrían regresar a Cuba. Vamos a escucharla. Soy hermana de Ernesto Michel Pérez Arbeláez. Somos hermanos maternales. Somos hermanos maternales. Él se fue para Rusia con un propósito de mejorar nuestras vidas, de mejorar su vida también, porque aquí todo el mundo sabe las situaciones que estamos pasando. Y al cabo de llevar 6 meses en Rusia, él trabajaba en Rusia en la construcción, se tropezó con unos amigos, los cuales le comentaron de este contrato de guerra, donde él fue y le propusieron un contrato de trabajo, pagarle una gran cantidad de dinero, pagarle una gran parte, pagarle un buen salario, donde él podría ayudar mejor a su familia. Él lo aceptó, donde nunca le hablaron de guerra, siempre le hablaron de construir búnker, esas cosas, ¿ves? No, mira, no cabe duda. Una cosa vaya, es una situación difícil, ¿no? Pero para cierta, no sé si Muy. cierta tranquilidad, pero estando en manos de los ucranianos va a ser tratado mucho mejor que estando en manos de los rusos. Número uno, que estando en el ejército ruso, pues puedes morir en cualquier momento porque te mandan al frente, ¿no? A la mayoría de las de ellos están al frente con trinchera o peleando, como han peleado muchos, con armas, peleando, matando ucranianos también. Hay que entender este tema muy, muy importante ahora. Bueno, uno es capturado es otra cosa, pero por el otro lado es que a los soldados cubanos no reciben un buen trato en el ejército ruso, ¿no?
Eso es la realidad. Y cómo ellos pueden cooperar con la información que llegaron. A los ucranianos lo que les interesa de los mercenarios es saber qué está pasando acá, cómo llegan. Mira, hay una cosa importante en esta guerra. Putin, principalmente, él cuenta que a largo plazo va a tener más hombres, que él no le puede ganar a Ucrania, no puede vencer a Ucrania, ya ha estado 3 años y medio parado ahí, y Ucrania tampoco puede sacar a los rusos, así que están en En un una pelea grande, estancamiento. sí, pero Putin piensa que él a largo plazo tiene más hombres, pero él no quiere reclutar dentro de Moscú o de San Petersburgo, las ciudades grandes donde la gente, donde está el poder económico, donde están los niños de las buenas familias, entre comillas, ¿no? Rusas, etcétera. Por lo cual, ¿de dónde recluta él? Él recluta de las regiones musulmanas, Chechnya, Ingusetia, Dagestán, recluta mucho de Siberia, zonas más pobres, recluta mucho de Asia Central, Tayikistán, Turkmenistán, ¿no? Pues, Kirguistán, mucho de eso. Y recluta, bueno, mandaron soldados de Corea del Norte, pero Cuba ha sido uno de los principales proveedores de soldados. Y entonces esa nutrición al ejército ruso, no solo de carne de cañón que vemos acá, pero de tropas especiales también, es algo serio que los ucranianos consideran muy serio, por lo cual los cubanos tienen que pensar muy bien, cuando vas a Rusia, vas a ir a la guerra. Hay que tenerlo muy Bueno, claro. Aquí nadie te va a tienen que, mandar. eh, tienen que pensarlo muy bien. Ellos mismos en sus declaraciones, estos detenidos por Ucrania, les han dicho no vayan a esa guerra. Y hay, según este informe, hay casi cerca de 6.000 alistados ya. Es decir, que ya firmaron. Solo les faltaría el ticket de avión para esperarlos en Moscú. Los cubanos firman un contrato y el contrato te puede decir es por tanto, 1 año, 2 años, lo que sea, ¿no? Normalmente. Cuando acaban ese contrato, algunos, y esto es lo que lo sé de primera mano, ¿no? Bueno, algunos han dicho, bueno, ya quiero volverme, acabé, y no pueden. Los rusos dicen, no, no se, ahora tienes que quedarte, aunque acabes el contrato, no acabes el contrato, etcétera. Le pasa también a muchos soldados rusos que firman por cierto tiempo, pero tienen que quedarse porque Rusia necesita hombres y hoy en día no. Y lo otro es que le ofrecen ciudadanía rusa cuando llegue, le dicen, mira, te vamos a traer a tu mujer, tus niños, etcétera. Entonces, si tienes ciudadanía rusa, porque puedes entrar sin visa, pero cuando tienes ciudadanía rusa y le hacen la ciudadanía en 1 semana, 2 semanas, increíble, ¿no? Pero se lo hacen no solo para mandarlo, pero después ya están bajo la ley rusa, que desertar o tratarse de ir es considerado una deserción como ciudadano ruso. Entonces son cosas importantes. Disculpa que no te había dicho eso, pero creo que es importante. Pero vamos No, a es seguir con lo... importantísimo y tan importante también, regresando al tema de la presencia militar Rusia en cielo europeo, es importante las declaraciones de Donald Trump, quien ha cambiado la retórica hacia Rusia y le está pidiendo a Kiev que por favor retenga sus territorios que han sido tomados. Eso no va a ser tan fácil. Primero que nada, creo que la declaración de Trump deja muy claro algo que le he venido diciendo a ambas administraciones, tanto de Biden como de Trump o personas que están en la administración, algo que ahora es que se está haciendo evidente, pero para mí siempre fue muy, muy claro. No, Putin no quiere negociar. Hay que tenerlo bien claro y que la audiencia lo tenga bien claro. Putin no está interesado en una negociación de paz. Para él, aunque él se quede con el territorio que tiene ahora de Ucrania, aunque él si haya un compromiso, que ya lo han dicho, que de hecho se lo han ofrecido, mira, aunque no lo reconozcan legalmente, pueden quedarse con el territorio. Ucrania no entraría a la OTAN, se le levantarían sanciones a Rusia, se descongelarían activos rusos, y él no quiere, él ha dicho que no, finalmente, al venir a Alaska se ha expuesto esto, y obviamente ha puesto al presidente Trump en una situación complicada de engañarlo, y por eso ves el cambio ahora. Pero esto del principio era así, ¿sabes por qué? Porque para el occidente mira este conflicto como un conflicto territorial. ¿Quién se queda con qué? ¿Se queda con esta parte? ¿Es una parte? Eso está equivocado. Lo he dicho desde el primer día, hace 3 años y medio, y por eso creo que la guerra es larga. El Kremlin lo mira como un tema de soberanía. No reconoce a Ucrania como país, por lo cual no reconoce a Zelensky. Por eso es que no se reunió con él Como en presidente. Turquía como presidente. Bueno, es que no reconoce a Ucrania como país, pero es que no lo digo yo. Cada vez que me dicen profesor, no, no lo digo yo, es que no escuchan la televisión estatal rusa. La gente que habla por la Rusa. televisión acá, sí, la rusa, el canal 1, que es la televisión estatal rusa, te lo dicen, Ucrania no es un país, Ucrania no existe, pero es que te lo dicen todos los días, casi toda la semana, por lo cual Zelensky es ilegítimo, ese es el discurso de ellos, porque para el Kremlin, Ucrania no debe existir como país. A lo mejor lo dejan existir como país, entre comillas, como Bielorrusia, pero Bielorrusia ha sido anexada
básicamente hoy en día es un país en la OTAN, tendrá un embajador, tendrá el presidente Lukashenko, por eso es totalmente insignificante. Es controlado por Rusia, no tiene ni frontera. Y Ucrania, Putin lo considera parte de Rusia, no lo considera como país. Y creo que eso es importante. Lo que ha quedado claro, y lo ves en la declaración del presidente Trump, finalmente, después de mucho tiempo, pero también antes, es que Putin no quiere paz. Y con lo que dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, mira, yo creo que hay un elemento de realismo político ahí, que es que aunque lo ideal fuera que Ucrania recuperara todos sus territorios, estando ahí, te digo, es que Ucrania, esto para mí llevo décadas en este tema, estudiando la zona, no es que apareció ahora porque está en las noticias. Esta zona va a ser muy difícil retomar para los ucranianos. Ellos lo saben. Porque, por ejemplo, en gran parte, porque en muchas de esas zonas los rusos llevan ahí desde 2014, cuando realmente empezó la guerra, cuando realmente tomaron Crimea, cuando realmente tomaron un tercio de la famosa zona del Donbass, que ahora tienen más. Entonces están muy atrincherados. Es muy difícil retomar ese territorio y los ucranianos obviamente también están desgastados con la guerra, ¿no? Y están defendiendo bien. Ahora, a los rusos les es muy difícil seguir Sí, adelante, pero a no, los no es ucranianos una les hace guerra como difícil. muchos piensan de 3 años, es un poco más antigua. Tenemos imágenes de satelitales de estos drones para que nos explique un poco cómo es que funcionan y operan ellos. Es una especie de animado. Ok. Mi- Mira, no, a ver si no veo. Lo que te puedo decir de los drones y la guerra de los drones es que hoy en día, primero que nada, que esta guerra va a cambiar, ya ha cambiado, pero va a cambiar realmente cómo los países miran futuras guerras. Cuando yo hablo con un soldado ucraniano, entrevisté muchos, ¿no? En los hospitales, cerca, en bases, etcétera, que cuando estuve allá, muchos te dicen, más le temo yo a un dron que a un soldado ruso, ¿no? De Ujú. hecho, pero del otro lado, la razón por que Ucrania ha podido resistir es porque su capacidad tecnológica de los drones, que ha sido muy buena, y por lo cual las tropas rusas, que son mucho más, con mucho más armamento, no pueden avanzar mucho porque los drones, tú puedes mandar drones que cuestan muy poco, ¿no? Y mandar mucho y poder destruir muchos soldados y de hecho ya tú no escuchas mucho de tanques como se hablaba al principio porque los tanques fueron todos acribillados. Tanques rusos ya no existen, los tanques norteamericanos que se le dieron a los ucranianos, los rusos los eliminaron también. Entonces por eso tú no ves ese tema. La otra cosa, una cosa muy interesante con los drones, por ejemplo, cuando empezó esta guerra, los rusos mantenían su flota del Mar Negro, la flota naval, que era bastante formidable en Crimea, que es parte de Ucrania, pero bueno, que los rusos habían tomado en la base de Sebastopol. Hoy en día, por los drones que usan los ucranianos, especialmente drones de mar también, esa flota han hundido los barcos principales de la flota y el resto de la flota ha tenido que regresar a puertos dentro de Rusia mismo porque no pueden estar en Crimea, que es irónico. Ahora los rusos tienen Crimea, pero no pueden tener su flota naval ahí por los drones. Y eso es lo que pasa. Y esto es lo que pasa también con estas incursiones, ¿no? Tú mandas estos drones pueden ser drones de tomar fotos o pueden ser drones con bastante poder Poder explosivo, destructivo. ¿no? Explosivo y tú no lo sabes muchas veces hasta el final. Y Ahora, entonces pero eso, ese simulacro que mostramos ahora en pantalla, ¿qué estaría pasando? Si eso de verdad ocurre, estaríamos entrando en una guerra aún más grande. sí, y mira, cuando a mí me preguntan por qué yo sentado, alguien me dice aquí en Miami, me debe importar una guerra que está del otro lado del mundo, ¿no? Eso lo escucho varias veces. Claro. Bueno, lo que pasa es que esta situación hoy en día, imagínate que los 20 drones que entraron en Polonia, ¿bien? Que es territorio de la OTAN, hubiesen atacado una ciudad polaca, ¿no? Bueno, eso es un ataque de Rusia a Polonia. Polonia es un estado de la OTAN y la OTAN dice que cuando un país de la OTAN es atacado, todos los países con su artículo 5 deben venir a responder. Eso incluye Estados Unidos, ¿no? Entonces Ok. creo que es importantísimo. Entonces por ahí te digo una de las razones porque entonces entraríamos en guerra, ¿bien? Obviamente que ya estamos. La otra situación es que los chinos, que realmente a lo mejor los que se han beneficiado más de la guerra, porque ellos no necesariamente quieren que gane Rusia, pero no pueden tolerar que Rusia pierda. No, ellos quieren una Rusia debilitada,
pero no perdedora, ¿no? Porque China es, tampoco son grandes amigos, parecen amigos, pero son amigos de circunstancias, hay una alianza, etcétera. Pero ellos están analizando muy bien, Determinada por intereses. sí, determinada por intereses, pero China claramente el hermano mayor en la relación. Pero China está observando muy bien este tema de los drones, de nuevo, ¿y por qué nos debe interesar a nosotros? Porque una vez más, el presidente de China, ¿no? Xi Jinping, Xi ha Jinping. dicho él, de nuevo, no lo digo yo, ha dicho él, lo que la gente no presta atención o se lo olvida, que van a retomar Taiwán y que lo van a hacer, esperan pacíficamente, pero si no, lo pueden hacer hasta militarmente. Si eso pasa, ¿por qué nos debe importar a nosotros? Porque mira, este teléfono que tengo yo aquí, esta computadora por lo que estamos conectadas, están conectadas por chips, ¿no? Que se hacen en Taiwán, Microchips. 90% del mundo, claro, que se hacen. ¿Y qué es lo que pasa? Si los chinos toman Taiwán, pues la vida de nosotros va a ser totalmente con mucha disrupción. Además que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, los aviones de guerra, muchísimas cosas. Entonces, lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania hoy tiene implicaciones mucho más grandes. Si a Rusia no se le puede parar y Ucrania no puede salir soberana de este conflicto, aunque pierda parte de su territorio temporalmente o para un futuro o lo que sea, puede, una, llevar este tipo de incursiones a países de la OTAN en Europa, donde Estados Unidos tendría, o por lo menos está comprometida, a ayudarlos por el tema del acuerdo de la OTAN, o los chinos pueden utilizar muchas de estas mismas estrategias, tecnologías, etcétera, para atacar Taiwán. Pero de nuevo, no es porque yo soy armamentista ni quiero guerra, sino es que lo dicen ellos. Yo siempre le digo a mis Ellos lo estudiantes, han dicho directamente. escuchen lo que dicen estos dictadores porque realmente lo están pensando, ¿no? Y Putin había dicho por mucho tiempo que Ucrania no existía, que no debería, y todo el mundo decía, no, esta invasión no va a ocurrir. Yo siempre decía, viene, yo pienso que viene, y fuertemente está ahí. Conoces muy bien el tema y conoces el conflicto y estás escuchando directamente el discurso de esos presidentes, como es el caso del presidente de Rusia y también de Kiev en Ucrania. Muchísimas gracias, profesor Eric de la Fuente, profesor de temas internacionales en FIU, un experto, un conocedor de Europa y también de América Latina. Gracias por acompañarme aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Muchas gracias, Yeleni. Buenas tardes.